Viernes, 19 de abril de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 17. Registro digital, 2028607. Tipo, aislada. Objeción de conciencia. No actualiza la causa de impedimento prevista en la fraccionamiento -8 del artículo 51 de la Ley de Amparo, al no implicar elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. Hechos. Se promovió amparo indirecto en el que se reclamó la omisión de despenalizar el aborto en un código penal. Una vez admitida la demanda, con base en la objeción de conciencia, la persona juzgadora se excusó de su conocimiento, al estimar actualizada la hipótesis prevista en la fracción 8 del artículo 51 de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que las cuestiones que han de abordarse en el asunto, se encuentran vinculadas a fuertes convicciones éticas y personales que forman parte inseparable de su identidad, destacando que la postura planteada es a título particular y no institucional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la objeción de conciencia no actualiza la causa de impedimento prevista en el artículo 51, fracción 8, de la Ley de Amparo, al no implicar elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. Justificación. La fracción 8 del artículo 51 de la Ley de Amparo amplía las causas de impedimento a un número ilimitado de situaciones, pues se refiere a cualquiera diversa a las especificadas en las demás fracciones, con la condición de que implique elementos objetivos de los que pueda derivar riesgo de pérdida de imparcialidad. En ese sentido, el hecho de que una persona juzgadora refiera como excusa la objeción de conciencia, al argumentar que sus íntimas convicciones y conciencia ponen en riesgo la imparcialidad judicial, no cumple con los requisitos para tener por actualizado el supuesto de impedimento mencionado, ya que para hacerlo valer deben precisarse los elementos objetivos de los que pueda derivarse un riesgo de pérdida de imparcialidad, que deben ser susceptibles de apreciarse con independencia de su percepción individual. Por tanto, la objeción de conciencia es un elemento subjetivo, ya que deriva del modo de pensar o de sentir, lo que hace fehaciente su improcedencia para acudir a ella como excusa para no conocer de un asunto. Cierto es que la objeción de conciencia se traduce en el derecho de una persona a negarse a cumplir un mandato jurídico al considerarlo incompatible con sus convicciones fundamentales, derecho que se encuentra incorporado de manera implícita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con motivo de la adopción en nuestro país de la doctrina del bloque de constitucionalidad. No obstante, resulta inviable que la persona juzgadora la invoque como impedimento, pues tiene el carácter de funcionaria pública y representante del Estado, cuya función se rige bajo la institución de la carrera judicial y los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. Máxime que su actuación en amparo no puede ser a título personal, pues actúa en ejercicio de un poder delegado por el Estado y, por tanto, no puede negarse a impartir justicia conforme a las razones que el derecho le suministra. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 2 de 17. Registro digital, 2028609. Tipo, aislada. Amparo indirecto contra actos omisivos. Cuando se reclaman con base en presupuestos normativos que rigen la actuación de las autoridades responsables, la carga probatoria corresponde a estas. Hechos. En el juicio de amparo indirecto la parte quejosa reclamó del Comité de Vigilancia y del director, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de esa entidad federativa, la omisión de otorgamiento / o cancelación de pago de la prestación relativa al fondo de ahorro, en su calidad de pensionado, así como la falta de deducción / o retención realizada en forma quincenal respecto de su pensión bajo dicho concepto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que corresponde a las autoridades responsables la carga de la prueba cuando en amparo indirecto se les reclaman omisiones basadas en presupuestos normativos que rigen su actuación. Justificación. Cuando en el juicio de amparo se reclama que las autoridades no han desplegado sus facultades, se genera una presunción de su existencia que deben desvirtuar. Así, cuando sus actos tienen carácter omisivo, lo cual implica un hecho negativo, deben acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso segundo, de la Ley de Amparo, que precisa que el que niega solo está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario.
En ese contexto, para acreditar la existencia de los actos es suficiente la coherencia o viabilidad del argumento relativo, en relación con el marco jurídico general que rige la actuación de la autoridad a la que se le atribuye la omisión, para determinar su existencia, sin que ello implique el estudio del fondo del juicio de amparo, pues cualquier pronunciamiento que al respecto se realizara, implicaría cometer el vicio argumentativo de petición de principio, es decir, prejuzgar sobre un aspecto que llevaría al estudio prematuro sobre la violación de derechos fundamentales alegada por la parte quejosa, ello a fin de evitar que en un pretendido análisis de la existencia de esas atribuciones se propicie la denegación de justicia, al involucrar en ese análisis el estudio del fondo del asunto, lo que podría ocurrir cuando se pretenda corroborar con precisión si la autoridad a la que se le atribuyan actos omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos. Primer Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 3 de 17. Registro Digital, 2028614. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia. Corresponde al juzgado de distrito en materia administrativa conocer del amparo promovido contra el artículo 7º transitorio, párrafo 3º, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y su acto de aplicación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al determinar el órgano competente para conocer del amparo indirecto contra el artículo 7º transitorio, párrafo 3º, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con motivo de un oficio de negativa a la solicitud de cambio del sistema pensionario, señalado como su acto concreto de aplicación. Mientras que unos sostuvieron que lo reclamado no se relaciona con las condiciones laborales sino con pensiones, y su conocimiento corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa, el otro determinó que es competente uno en materia de trabajo, pues se involucran condiciones laborales, como la elección del régimen pensionario, la posibilidad de otorgarlo y los requisitos para acceder a cierto régimen. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en ese supuesto la competencia para conocer del amparo indirecto corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa. Justificación. La doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se orienta a que en caso de que el juicio de amparo se promueva contra normas, el parámetro para esclarecer las cuestiones de competencia por materia debe ser el bien jurídico o interés fundamental perseguido por el precepto de que se trate, y a que corresponde a la materia de trabajo conocer de los asuntos planteados contra actos que afecten de manera directa e inmediata derechos tutelados por el artículo 123 de la Constitución Federal / o condiciones laborales. El párrafo 3º del artículo 7º transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado está dirigido a los trabajadores al servicio del Estado que se encontraban en activo al entrar en vigor ese ordenamiento. Indica que una vez que elijan uno de los dos sistemas de pensiones cuentas individuales o el del artículo 10º transitorio, esa elección es definitiva, irrenunciable e inmodificable. La norma tiene como finalidad regir la relación administrativa surgida entre la persona asegurada y el instituto a partir del registro de la elección del régimen pensionario, y no incide frontalmente en derechos laborales, pues no establece / o modifica las condiciones laborales para acceder a cada uno de los regímenes pensionarios ni las prestaciones que generan o las restricciones que imponen, sino que solo dispone la inmodificabilidad de la elección, por lo que el conocimiento del juicio de amparo promovido en su contra corresponde a la materia administrativa. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. Contradicción de criterio 175/2023. Entre los sustentados por los tribunales colegiados sexto, séptimo y noveno, todos en materia administrativa del primer circuito. 22 de febrero de 2024. 3 votos de las magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos y del magistrado Alejandro Villagómez Gordillo. Ponente, magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria, Anaid López Vergara. Criterios contendientes. El sustentado por el sexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, al resolver el conflicto competencial 18/2023, el sustentado por el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, al resolver el conflicto competencial 19/2023, y el diverso sustentado por el noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, al resolver el conflicto competencial 21/2023.
Esta tesis se publicó el viernes 19 de abril de 2024 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de abril de 2024, para los efectos previstos en el punto 9 del Acuerdo General Plenario 1/2021. 4 de 17. Registro Digital, 2028615. Tipo, aislada. Competencia por materia para conocer del amparo directo promovido contra un laudo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco que resuelve una controversia entre el Instituto de Pensiones de esa entidad federativa y uno de sus afiliados. Corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo. Hechos: los tribunales colegiados de circuito, uno en materia de trabajo y otro en materia administrativa, declinaron competencia para conocer del amparo directo promovido contra un laudo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco relacionado con la calificación de una pensión por invalidez, entre el Instituto de Pensiones local y un elemento de seguridad pública. Mientras que uno sostuvo que la relación de los miembros de los cuerpos de seguridad pública es de naturaleza administrativa y, por lo tanto, el conflicto es de esa naturaleza, el otro indicó que al reclamarse un laudo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en un juicio laboral burocrático, tanto el acto reclamado como la autoridad responsable son de naturaleza laboral. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo es competente para conocer del amparo directo promovido contra el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, relacionado con la calificación de una pensión por invalidez. Justificación: conforme al artículo 38, fracción I, inciso D, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral es competente para conocer del amparo directo contra laudos o resoluciones dictados por juntas o tribunales federales o locales. En la jurisprudencia 2A/J, 24/2009, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la competencia por materia de los tribunales colegiados de circuito especializados debe atender a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Si el acto reclamado es un laudo definitivo dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, que resuelve sobre la calificación de una pensión por invalidez, en términos de la ley para los servidores públicos del Estado y sus municipios, se actualiza el supuesto del artículo referido, pues la naturaleza del acto combatido y la especialidad de la autoridad que lo emitió es laboral. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón es la autoridad competente para resolver las controversias entre el Instituto de Pensiones local y sus afiliados, en términos del artículo 5 de la ley de ese instituto, sin distinguir si se trata de un miembro de instituciones policiales, sino solo exige expresamente que se trate de afiliados, pensionados o de sus beneficiarios. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 17. Registro Digital, 2028616. Tipo, jurisprudencia. Competencia por razón de territorio. Cuando se reclame en amparo indirecto la omisión de emitir una resolución en el juicio contencioso administrativo, debe atenderse a las reglas para los actos que tienen ejecución material. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si la omisión de emitir una resolución en el juicio de nulidad tiene ejecución material para efectos de definir el juzgado de distrito que por razón de territorio debe conocer del amparo indirecto promovido en su contra. Mientras que uno estimó que dicha omisión no tiene ejecución material, el otro sostuvo lo contrario. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la omisión de dictar una resolución en el juicio contencioso administrativo tiene ejecución material y, por ende, para determinar el juzgado de distrito que por razón de territorio debe conocer del amparo indirecto en su contra es aplicable la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Justificación: conforme a los precedentes del Alto Tribunal, para efectos de las reglas de competencia territorial previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, la ejecución material no solo atiende a que el acto reclamado contenga una orden, un mandato o una prohibición, sino también a los alcances fácticos que puede llegar a producir. La omisión de dictar una resolución en el juicio contencioso administrativo tiene ejecución material, pues conlleva la paralización del asunto, lo cual pone en riesgo mientras perdura la falta de resolución los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia en su vertiente de justicia pronta,
ya que deja en estado de indefinición jurídica a la parte actora, por lo que es aplicable la regla dispuesta en el primer párrafo del precepto invocado. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 17. Registro digital, 2028619. Tipo, aislada. Documentos públicos firmados electrónicamente ofrecidos como prueba en el amparo. Si pueden autenticarse a través de un sistema de verificación digital, deben valorarse en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Hechos: la persona quejosa acompañó a su demanda de amparo, como medio de prueba respecto de la certeza del acto reclamado, una documental pública firmada electrónicamente por la autoridad que la emitió, quien indicó que podía ser verificada en cuanto a su autenticidad a través de una liga de Internet, y solicitó la suspensión. Al rendir su informe previo, la autoridad responsable negó el acto y el juez de distrito resolvió la suspensión definitiva considerando que no existía prueba que desvirtuara dicha negativa. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en el juicio de amparo se ofrezcan como prueba documentos públicos firmados electrónicamente que pueden autenticarse a través de un sistema de verificación digital indicado por la autoridad emisora, deben valorarse en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Justificación: si el juez de amparo puede verificar el contenido de un documento firmado electrónicamente a través de un sistema electrónico indicado por la autoridad emisora, no puede considerarse como copia simple, ya que de ser así se afectaría el modelo actual de gestión integral mediante la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales, lo que se traduciría en un retroceso en la implementación de alternativas tecnológicas que permitan desarrollar procedimientos de forma electrónica, en aras de constituir una mejora cualitativa y cuantitativa del servicio público de administración e impartición de justicia, lo cual, por ser en beneficio de las personas, es de interés público, pues se protege no solo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas, máxime que los documentos de esa naturaleza se reconocen como prueba en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 7 de 17. Registro digital, 2028623. Tipo, aislada. Dilación excesiva en el juicio contencioso administrativo en el Estado de Tabasco. Para determinar la procedencia del amparo indirecto en su contra, debe atenderse por analogía al plazo de 45 días naturales establecido en la tesis de jurisprudencia 2A/J 33/2019, décima, y no al de 120 días hábiles previsto en el artículo 41, fracción B, de la Ley de Justicia Administrativa Local. Hechos: se desechó la demanda de amparo indirecto en la que se reclamó la omisión de acordar un escrito en el recurso de reclamación derivado de un juicio contencioso administrativo promovido en el Estado de Tabasco, al estimar que no habían transcurrido más de 45 días naturales desde la fecha en que se presentó el escrito. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito establece que para determinar la procedencia del amparo indirecto contra la presunta dilación excesiva en un procedimiento contencioso administrativo sustanciado conforme a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, debe atenderse por analogía al plazo de 45 días naturales, conforme a la tesis de jurisprudencia 2A/J 33/2019, décima, y no al de 120 días previsto en el artículo 41, fracción B, de la citada ley. Justificación: en la contradicción de tesis 294/2018, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2A/J 33/2019, décima. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proporcionó un estándar mínimo objetivo para dar seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral y sostuvo que el amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado de proveídos, laudos o cualquier otra diligencia, procede cuando hayan transcurrido al menos 45 días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que debió existir pronunciamiento, considerando que es el que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, por lo que a efecto de ponderar si se está en presencia de una abierta dilación excesiva atribuible a la autoridad encargada de impartir justicia administrativa, es aplicable analógicamente dicho criterio,
por ser de mayor beneficio para la persona quejosa, pues conforme al artículo 41, fracción b, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, el plazo podría llegar a 120 días hábiles. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 10º Circuito. 8 de 17. Registro Digital, 2028624. Tipo, aislada. Formulación de la acusación en el proceso penal acusatorio. Cuando se reclama en amparo indirecto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia relativa a que los actos no provienen de una autoridad. Hechos: una persona imputada promovió amparo indirecto en el que reclamó la formulación de la acusación del Ministerio Público en su contra ante el juez de control en la fase escrita de la etapa intermedia del proceso penal acusatorio. La jueza de distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable una causal de improcedencia. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en amparo indirecto la persona imputada, quejosa, señala como acto reclamado la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia relativa a que los actos no provienen de una autoridad. Justificación: cuando el Ministerio Público presenta el escrito de acusación no actúa como ente autoritario frente a la persona imputada, de modo que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita un acto que, de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, pues formula la acusación en calidad de parte en un plano horizontal y de coordinación o igualdad procesal frente al imputado y su defensa, con lo cual da inicio la fase escrita de la etapa intermedia ante el juez de control, bajo los principios de contradicción e igualdad procesal, de conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 y 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez concluida la investigación complementaria, en términos de los artículos 21 Constitucional, 213, 324 y 337 del Código. Invocado. Por tanto, la acusación ministerial no constituye en sí misma un acto de autoridad que vulnere la esfera jurídica de la persona imputada, pues, en todo caso, ésta tendrá el derecho de alegar en su defensa cuando le sea notificada por el juez de control, por lo que podrá desestimar y desvirtuar la teoría de la acusación, en términos de los artículos 336, 337 y 340 del propio Código, de ahí que en el amparo promovido en su contra se actualice de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso artículo 5, fracción 2, primer párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Queja 261/2023. 23 de noviembre de 2023. Unanimidad de votos. Ponente, Michele Franco González. Secretario, Omar Jaimes Benítez. Esta tesis se publicó el viernes 19 de abril de 2024 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 8 de 17. Registro Digital, 2028624. Tipo, aislada. Formulación de la acusación en el proceso penal acusatorio. Cuando se reclama en amparo indirecto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia relativa a que los actos no provienen de una autoridad. Hechos: una persona imputada promovió amparo indirecto en el que reclamó la formulación de la acusación del Ministerio Público en su contra ante el juez de control en la fase escrita de la etapa intermedia del proceso penal acusatorio. La jueza de distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable una causal de improcedencia. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en amparo indirecto la persona imputada, quejosa, señala como acto reclamado la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia relativa a que los actos no provienen de una autoridad. Justificación: cuando el Ministerio Público presenta el escrito de acusación no actúa como ente autoritario frente a la persona imputada, de modo que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita un acto que, de realizarse crearía,
modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, pues formula la acusación en calidad de parte en un plano horizontal y de coordinación o igualdad procesal frente al imputado y su defensa, con lo cual da inicio la fase escrita de la etapa intermedia ante el juez de control, bajo los principios de contradicción e igualdad procesal, de conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 y 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez concluida la investigación complementaria, en términos de los artículos 21 Constitucional, 213, 324 y 337 del Código. Invocado. Por tanto, la acusación ministerial no constituye en sí misma un acto de autoridad que vulnere la esfera jurídica de la persona imputada, pues, en todo caso, ésta tendrá el derecho de alegar en su defensa cuando le sea notificada por el juez de control, por lo que podrá desestimar y desvirtuar la teoría de la acusación, en términos de los artículos 336, 337 y 340 del propio Código, de ahí que en el amparo promovido en su contra se actualice de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso artículo 5, fracción 2, primer párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Queja 261/2023. 23 de noviembre de 2023. Unanimidad de votos. Ponente, Michele Franco González. Secretario, Omar Jaimes Benítez. Esta tesis se publicó el viernes 19 de abril de 2024 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 9 de 17. Registro digital, 2028626. Tipo, jurisprudencia. Impedimento por parentesco previsto en el artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo. El Tribunal Colegiado de Circuito debe revisar su actualización conforme a la manifestación del juzgador que lo plantea. Hechos. Se suscitó una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito al calificar impedimentos planteados por una juez de distrito en términos del artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo. Mientras que uno lo declaró legal con apoyo en la jurisprudencia 2A/J, 145/2017, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de que bastaba la manifestación de la juzgadora para tener por cierto el vínculo familiar y el grado que informó tener con quien podría ser tercero interesado en el juicio de amparo, el otro estimó que si bien la juzgadora expresó encontrarse impedida por el parentesco y grado previstos en la ley de la materia, no se actualizaba el impedimento ya que de la propia manifestación se advertía que la información proporcionada no correspondía al grado de parentesco señalado con el posible tercero interesado, sin que pasara inadvertido el mencionado criterio del alto tribunal, ya que lo revisado a la luz del Código Civil Federal fue la propia manifestación de la funcionaria jurisdiccional. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de un impedimento puede verificar que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo, con base en la declaración realizada por la persona juzgadora y la información que acompañe. Justificación, en la jurisprudencia 2A/J, 145/2017, décima, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que la manifestación del juzgador de encontrarse impedido para conocer de un juicio de amparo en términos del artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo, goza de presunción de certeza y validez probatoria, pues se sustenta en la credibilidad y veracidad que posee el servidor público. Por ello, para verificar el impedimento, los tribunales colegiados de circuito deben verificar únicamente la actualización de la hipótesis normativa de impedimento invocada conforme al propio dicho del juzgador. En el caso de que los juzgadores adviertan que quien se estima impedido aportó información adicional al señalamiento del parentesco y /diagonal o del grado con la persona especificada que les permita como tribunal constatar que lo aseverado efectivamente actualice la hipótesis normativa de impedimento invocada, dicho órgano deberá verificar el grado o parentesco que adujo tener con la diversa persona que, a su parecer, origina el impedimento. Aun cuando la aseveración del juzgador posee valor probatorio equivalente a una confesión expresa sin necesidad de que se adminiculen otras pruebas para su perfeccionamiento,
Lo cierto es que la manifestación de impedimento puede acompañarse de información que debe ser calificada por el tribunal a fin de constatar que el impedimento que se estima actualizado por el juzgador se encuentra dentro de la hipótesis normativa invocada. Pleno regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 17. Registro digital, 2028628. Tipo, aislada. Interés jurídico en amparo indirecto. Lo tienen los sujetos pasivos del poder tributario para reclamar el sistema normativo que regula sus obligaciones de retener y enterar el impuesto adicional para el fomento al empleo del Estado de Quintana Roo, legislación abrogada. Hechos: una persona moral que contrató la prestación de servicios de personal con un intermediario laboral, promovió amparo indirecto contra la obligación sustantiva de pago, derivada del sistema normativo integrado por las leyes del impuesto sobre nóminas y del impuesto adicional para el fomento al empleo, abrogada, ambas del Estado de Quintana Roo. La persona juzgadora concedió la protección de la justicia de la Unión al estimar que se viola en su perjuicio el principio de proporcionalidad tributaria. En el recurso de revisión se argumentó que aquella no tiene interés jurídico para reclamar la obligación de pago del impuesto adicional para el fomento al empleo de dicha entidad, al tener la calidad de retenedora, no de sujeto pasivo del tributo. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que los sujetos pasivos del poder tributario tienen interés jurídico para promover amparo indirecto contra el sistema normativo que regulaba sus obligaciones formales de retener y enterar el impuesto adicional para el fomento al empleo del Estado de Quintana Roo. Justificación: de los artículos 6, primer y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo abrogada y 4, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre Nóminas, ambas del Estado de Quintana Roo, se advierte que las personas físicas, morales o unidades económicas que hubieren contratado la prestación de servicios de personal con un tercero, intermediario laboral o cualquiera que sea su denominación, domiciliado dentro o fuera del territorio del Estado, estaban obligadas a retener y enterar el impuesto adicional para el fomento al empleo mediante declaración mensual definitiva que se presentaba en el momento en que se realizaba el pago del impuesto sobre nóminas y que debían presentar un aviso por cada uno de los establecimientos en donde se contrataran los servicios de personal, en el que se especificaba el nombre, denominación o razón social, registro federal de contribuyentes, domicilio fiscal en dicha entidad de su proveedor, así como el número de empleados, el monto de la operación contratada, la vigencia del contrato, los establecimientos y las actividades por las que se contrató el servicio. En ese contexto, los sujetos pasivos del poder tributario solo tienen interés jurídico para cuestionar la regularidad constitucional de las obligaciones formales que les imponía ese sistema normativo, dentro de las cuales se encuentra la mecánica de retención y entero de la indicada contribución, de ahí que no puedan reclamar la obligación de su pago, pues no son los sujetos directos, en tanto que no les genera un agravio personal, al tratarse de una obligación tributaria sustantiva. Primer Tribunal Colegiado del 27º Circuito. 11 de 17. Registro digital, 2028629. Tipo, jurisprudencia. Juicio de amparo indirecto. Es procedente el promovido por una persona tercera extraña a juicio en su carácter de copropietaria contra la adjudicación de un inmueble en el procedimiento de remate en el que no se le respetó el derecho del tanto, sin que previamente deba agotar la acción de retracto. Hechos: un pleno de circuito y un tribunal colegiado de circuito sostuvieron criterios distintos al determinar si era o no procedente el juicio de amparo indirecto promovido por una persona tercera extraña a juicio, copropietaria, cuando se ha consumado la venta de un bien en el que no se le respetó su derecho del tanto, o bien, si esa circunstancia únicamente es reclamable a través de la acción de retracto. Criterio jurídico: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que no es obligatorio agotar la acción de retracto previamente a acudir al juicio constitucional para combatir la determinación de adjudicación de un inmueble dentro del procedimiento de remate, al no haberse notificado previamente a la persona condueña la posibilidad de ejercer su derecho del tanto. Justificación: el Código Civil Federal admite la posibilidad de que concurra el derecho de propiedad sobre una misma cosa o derecho en favor de varias personas, copropiedad, surgiendo como consecuencia el derecho del tanto, el cual consiste fundamentalmente en que los condueños tienen la posibilidad de enajenar, ceder o hipotecar la parte alícuota que les corresponda. Sin embargo, dicha enajenación estará limitada a favor de los copropietarios pues tienen un derecho de preferencia respecto de terceros para la adquisición del bien o del derecho.
Una persona condueña podrá hacer valer el derecho del tanto cuando se le notifique por parte de su copropietaria la venta que tiene acordada con tercero ajeno y, una vez transcurrido el término para que haga uso de esa prerrogativa, en caso de que no la ejerza, la perderá. Sin embargo, ante la falta de notificación del deseo de transmitir la parte correspondiente a un tercero y la nula posibilidad de que los copropietarios puedan ejercer el derecho de preferencia, corresponde la acción de retracto. Ahora bien, procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la falta de llamamiento para ejercer el derecho del tanto respecto de un inmueble que se adjudicó a un tercero ajeno a los copropietarios, por determinación judicial en un procedimiento de remate dentro de un juicio mercantil, cuando la persona afectada es tercera extraña al juicio, ya que se vulnera su derecho de propiedad, de seguridad jurídica y de defensa desde el momento en el que no le fue notificada la venta del inmueble. Para que pudiera acudir a defender los derechos que le correspondían a su parte alícuota y estar en aptitud de poder tener preferencia sobre el bien enajenado. Esto es así, pues si se considera que en el juicio de amparo se busca esencialmente la reparación de un derecho humano por la norma, acto o omisión de una autoridad, es dable suponer que se deja a salvo el ejercicio de la acción de retracto, que tiene como finalidad combatir la venta del bien por no haberse observado alguna de las limitantes previstas en la ley aplicable. Por lo tanto, si la parte quejosa conserva la acción de retracto para hacer valer su derecho del tanto, no debe obligársele a agotar dicho medio ordinario, en virtud de que no es factible asimilar un recurso ordinario, acción de retracto, a un medio de control de constitucionalidad como lo es el juicio de amparo, pues su naturaleza, objeto y fin son distintos. Primera Sala. 12 de 17. Registro digital, 2028635. Tipo, aislada. Persona menor de edad, con discapacidad o adulta sujeta a interdicción. La persona juzgadora puede designarle como representante especial a quien promovió el juicio de amparo en su nombre. Hechos, una persona solicitó al juez de lo familiar que la designara tutora de su madre, quien se encontraba en estado de coma, para que pudiera solicitar el suministro de medicamentos, en general, ejercer sus derechos. El juez la previno para que presentara la resolución de declaración de interdicción, por lo que promovió juicio de amparo y el juez de distrito la previno para que exhibiera el documento que acreditara su filiación, a pesar de que precisó que promovía a nombre de una persona con discapacidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la persona juzgadora puede designar como representante especial de la persona menor de edad, con discapacidad o adulta sujeta a interdicción, a quien promovió juicio de amparo en su nombre. Justificación. El artículo 8 de la Ley de Amparo establece la obligación para el órgano jurisdiccional de dictar las providencias que sean urgentes y de nombrar un representante especial a las personas señaladas para que intervenga en el juicio de amparo. En la generalidad de los casos podrá tenerse con esa calidad al promovente, familiar cercano, a menos que se advierta algún dato que pueda resultar perjudicial para el quejoso, con lo cual se garantiza la tutela de sus derechos humanos y garantías constitucionales y convencionales, sin la intervención de su legítimo representante. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 13 de 17. Registro digital, 2028636. Tipo, aislada. Persona menor de edad, con discapacidad o adulta sujeta a interdicción. No debe prevenirse a quien promueve el juicio de amparo en su nombre, para que acredite algún vínculo especial de filiación o de otra naturaleza. Hechos, una persona solicitó al juez de lo familiar que la designara tutora de su madre, quien se encontraba en estado de coma, para que pudiera solicitar el suministro de medicamentos, en general, ejercer sus derechos. El juez la previno para que presentara la resolución de declaración de interdicción, por lo que promovió juicio de amparo y el juez de distrito la previno para que exhibiera el documento que acreditara su filiación, a pesar de que precisó que promovía a nombre de una persona con discapacidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se promueva juicio de amparo en nombre de una persona menor de edad, con discapacidad o adulta sujeta a interdicción, no debe prevenirse para que se acredite algún vínculo especial de filiación o de otra naturaleza entre la persona quejosa y la promovente. Justificación. Conforme al artículo 8 de la Ley de Amparo, las personas menores de edad o con discapacidad y las adultas sujetas a interdicción, al requerir una protección especial, pueden pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante, de modo que está implícito que cualquier persona pueda asumir su representación legal solamente para ese fin, con lo cual se maximiza el acceso a la protección constitucional, porque para la admisión
De la demanda no se requiere que el promovente acredite un parentesco o una representación formal previa y, a la vez, que se le reconozca capacidad jurídica plena para promover. Así, la representación legal que se otorga es para presentar la demanda, abrir la instancia de amparo y motivar que la persona juzgadora dicte las providencias urgentes, acorde con la naturaleza del acto reclamado, y designe un representante especial para que intervenga en el juicio. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 14 de 17. Registro Digital, 2028638. Tipo, aislada. Pruebas en el amparo indirecto. El ejercicio de la facultad de la persona juzgadora para recabarlas oficiosamente se justifica, por regla general, una vez rendido el informe justificado y, excepcionalmente, desde el auto de admisión de la demanda. Hechos. En el juicio de amparo indirecto se reclamó de la autoridad responsable la omisión de aplicar los medios de apremio impuestos a la parte demandada en el juicio laboral por no cumplir un laudo. Al admitir la demanda se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado y remitiera las constancias que integraran el expediente generador del acto reclamado o que sirvieron de apoyo para emitirlo y aquellas que tuvieran relación con el asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo. La persona juzgadora, sin contar con esas constancias, dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo al estimar actualizada la causa de improcedencia vinculada a la cosa juzgada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el ejercicio de la facultad de la persona juzgadora para recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para resolver el asunto se justifica, por regla general, una vez rendido el informe justificado y, excepcionalmente, desde el auto de admisión de la demanda de amparo indirecto. Justificación. El tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo prevé la potestad discrecional de la persona juzgadora para recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para resolver el asunto, cuyo ejercicio se justifica, por regla general, cuando la autoridad responsable rinda su informe con justificación en el que acepte la existencia del acto reclamado y, en su caso, remita las constancias para demostrar que su actuación no viola los derechos del quejoso. Sin embargo, esa regla admite una excepción, en casos de contenido sensible o de impacto, cuya temática incida o puede incidir en la afectación de intereses sociales que van más allá de solo dirimir la controversia, de ahí que si se justifica esta circunstancia, podrá ejercerse anticipadamente tal potestad, con independencia de lo que pueda señalarse en el informe justificado. Por tanto, el requerimiento de constancias en el acuerdo admisorio de la demanda de amparo sin justificación, debe considerarse inoficioso, sin que releve a la persona quejosa de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 15 de 17. Registro Digital, 2028647. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en el juicio de amparo directo laboral. La impresión de la constancia de cotización obtenida a través de la página de Internet del Instituto Mexicano del Seguro Social es insuficiente para demostrar que una persona labora para un empleador diverso del quejoso y, por ende, para eximirlo de garantizar su subsistencia mientras se resuelve el juicio. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios al analizar si la impresión de la constancia de semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social obtenida de su página de Internet, exhibida por el patrón, es suficiente para acreditar que no se está en el caso de garantizar la subsistencia de la persona trabajadora mientras se resuelve el juicio de amparo, dado que se encuentra laborando para un diverso patrón. Mientras que uno determinó que es ineficaz para demostrarlo por tratarse de un documento informativo derivado de un acto unilateral efectuado por el empleador, el otro sostuvo que sí es apta para ello, al contar con cadena original y sello digital, máxime que es posible consultar esa información en dicha página de Internet. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la impresión de la constancia aludida es insuficiente para demostrar la situación laboral real del trabajador y, por tanto, para eximir a la parte patronal de garantizar la subsistencia de aquel, cuando éste solicite la suspensión en un juicio de amparo directo en materia laboral. Justificación. En la jurisprudencia 2A/J 55/2022, 11ª, se determinó que el informe del Instituto Mexicano del Seguro Social ofrecido como prueba en el juicio laboral, en el que consta el alta de la persona trabajadora con un patrón distinto al demandado, es insuficiente para desvirtuar la presunción de la existencia de la relación de trabajo con éste.
lo decidido entonces por esta segunda sala no parte de la validez de ese informe como documento ni de la veracidad de los hechos que consigna, sino de su probable inconsistencia con la situación real de la persona trabajadora derivada del incumplimiento de los patrones a sus deberes en materia de seguridad social. En atención a esas mismas razones, se concluye que la impresión de la constancia de semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social obtenida de su página de Internet es insuficiente para demostrar la situación laboral real de la persona trabajadora al resolver sobre la suspensión del laudo reclamado en el juicio de amparo promovido por el patrón y, por ello, para eximirlo de garantizar su subsistencia mientras se resuelve el juicio, aun cuando de los datos asentados se pueda inferir una relación laboral con un diverso patrón. La información registrada por el Instituto relativa a las personas trabajadoras se genera, principalmente, con base en los avisos de sus altas y bajas que deben presentar los empleadores, lo cual no siempre se realiza, máxime que esos documentos, al ser elaborados de manera unilateral, tampoco son suficientes para tener por acreditada la existencia o inexistencia de una relación laboral en una época determinada, dado que puede acontecer que se presenten de manera extemporánea o con imprecisiones en cuanto a las datas del alta o la baja de la persona trabajadora. Segunda sala. 16 de 17. Registro digital, 2028649. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en contra de la orden de bloqueo de cuentas bancarias. La copia simple de un contrato de apertura de cuenta bancaria, vinculada con la expresión, bajo protesta de decir verdad, es insuficiente para tener por acreditado el interés suspensional. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendiente sostuvieron criterios contradictorios al analizar si para el otorgamiento de la suspensión provisional en un amparo promovido contra la orden de bloqueo de cuentas bancarias, es posible acreditar el interés suspensional aún de manera indiciaria, con la copia simple del contrato de apertura de cuenta, vinculada con la manifestación, bajo protesta de decir verdad. Mientras que uno estimó que dicha copia simple debe ser adminiculada con algún otro medio de prueba para crear convicción, sin que la expresión, bajo protesta de decir verdad, tenga el alcance de tener por probado un derecho, el otro consideró que el acto reclamado se presume existente con base en las manifestaciones expresadas, bajo protesta de decir verdad, por lo que a partir de estas y de las pruebas aportadas, es posible acreditar el interés suspensional. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la copia simple de un contrato de apertura de cuenta bancaria vinculada con la expresión, bajo protesta de decir verdad, es insuficiente para acreditar el interés suspensional de la parte quejosa y obtener la suspensión provisional en contra de la orden de bloqueo de cuentas bancarias. Sin embargo, ello no excluye la posibilidad de que, del análisis concatenado de otras documentales, tales como los contratos, correos electrónicos, comprobantes de transferencias, capturas de pantalla, o cualquiera otra de naturaleza similar y conforme al prudente arbitrio del juzgador, pueda concluirse la existencia del interés suspensional. Justificación: la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al valor probatorio de las copias simples y de la expresión, bajo protesta de decir verdad, establece que, 1. El valor probatorio de las copias fotostáticas simples sin elemento de certificación de su contenido adicional queda al arbitrio de la autoridad judicial en la medida en que carecen de valor probatorio pleno y que únicamente dan cuenta de la existencia del documento del que son reproducción, no así de su contenido, y 2. La expresión, bajo protesta de decir verdad, es un requisito que debe contener toda demanda de amparo, la cual se vincula directamente con la narrativa de los hechos o antecedentes que la parte quejosa relata en su demanda de amparo, los que pueden ser hechos o abstenciones, y constituye un indicio de la veracidad de lo expresado por ésta. De ahí que sea necesario que la valoración de una copia simple del contrato de apertura de cuenta bancaria se realice de manera adminiculada con otros documentos que, aun cuando sean impresiones electrónicas o copias simples, en conjunto, arrojen indicios suficientes, conforme a la experiencia y prudente arbitrio del juzgador, en cuanto a la existencia del interés suspensional. Segunda sala. 17 de 17. Registro digital, 2028650. Tipo, aislada. Suspensión provisional en el amparo indirecto. El juez de distrito debe proveer sobre su procedencia, aun cuando argumente estar impedido por ser parte quejosa en un juicio análogo. Hechos:
se interpuso recurso de queja contra el auto del juez de distrito mediante el cual acordó no proveer sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, conforme al artículo 53 de la Ley de Amparo, al estimar que tiene un interés personal en el asunto, pues es parte quejosa en un diverso juicio de amparo análogo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el juez de distrito debe proveer sobre la suspensión provisional solicitada en el amparo indirecto, independientemente de que argumente la excusa de tener un interés personal, porque es parte quejosa en un juicio análogo. Justificación. La referida excusa no se contrapone con la obligación de la persona juzgadora de pronunciarse sobre la suspensión provisional del acto reclamado, porque la excepción prevista en el artículo 53 de la Ley de Amparo refiere a un interés personal directo, no a uno análogo o indirecto. Por tanto, está obligada a proveer sobre la suspensión, toda vez que el interés personal debe incidir en circunstancias personales que puedan repercutir en beneficios directos de índole económica o material, lo que no acontece cuando es parte quejosa en un diverso juicio de amparo, hipótesis que está dirigida a una causa de impedimento específica contenida en el diverso 51, fracción 2, de la citada ley. Primer Tribunal Colegiado del 15º Circuito.